Bueno, y ahora vamos a comenzar con la unidad número 5. El primer punto de la unidad número 5 dice: la renovación del proyecto nacional y sus manifestaciones en la política educativa. El proyecto de revolución de 1943, el proyecto peronista y la educación. Bueno, entonces un primer punto que vamos a desarrollar es la revolución militar del 43, de 1943. ¿Qué fue en sí? Bueno, fue un intento de modificar el modelo de hombre argentino liberal y mercantil. Entonces, ¿por qué? A través de qué? Del restablecimiento de la corriente tradicionalista, o sea, a través del, entonces, ¿cuál es específicamente? ¿Dónde está el eje de toda la educación? A través de la enseñanza católica en las escuelas. Entonces, ¿cuál es la corriente tradicionalista? La corriente tradicionalista es la concepción hispano-criolla católica, de que la concepción hispano-criolla de la cultura y de la tradición y de la religión. Entonces, de la cultura y de la religión, una concepción hispano-criolla de la cultura y de la religión. Bueno, este modelo, que es el tradicionalista, que viene de la revolución del 43, subsiste durante la época del peronismo. Pero no sin resistencias, o sea, tuvo una gran resistencia por parte de los liberales que querían volver al modelo anterior, que era el hombre liberal y mercantil, y de los marxistas que luchaban y todos ¿por qué se peleaban? Por el control de la educación nacional, porque justamente la educación como proyecto de adoctrinamiento político. Bueno, después ahora tenemos el proyecto peronista y la educación. Bueno, ¿qué es lo que en sí se dice este proyecto peronista? Bueno, que fue una imposición de la doctrina justicialista a las escuelas. O sea, se utilizó a la educación, como siempre, como aparato ideológico del Estado, o sea, como un canal de adoctrinamiento. Y tenemos un ejemplo con La razón de mi vida de Evita, que era un texto obligatorio con exaltación de lo que es la pareja presidencial. Después, dentro de lo que es este proyecto peronista, lo que se produjo es un enfrentamiento entre la oligarquía y las clases populares, o sea, la oligarquía y o sea, entre la cultura oligárquica y la cultura popular. Bueno, entonces después que eran dos cosas completamente diferentes, porque la cultura oligárquica era la que tenía acceso y la clase media era la que tenía acceso a los teatros, a las bibliotecas, a las plazas públicas, y en cambio la cultura popular no. Y entonces, bueno, para poder estar dentro de la cultura popular había que rechazar todo eso. Entonces se buscaba, digamos, otro tipo de bases ideológicas. Bueno, y después tenemos que decir que la cultura popular era de corte nacionalista. Entonces la cultura popular era nacionalista y se utilizaba a la educación como un proyecto de unificación, de un proceso de nacionalización. O sea, tenemos que decir una cosa, que la historia de la educación es la historia la historia de la educación es la historia argentina. ¿Por qué? Porque a través de la educación fueron pasando los distintos gobiernos y podemos decir tranquilamente que o sea, es la historia y todos tenían que ver con un proyecto de unificación nacional, o sea, el proyecto de nacionalización. Siempre se buscaba lo mismo, que centralizar el poder. O sea, un poder central donde se instruyeran políticas públicas de educación, justamente de acuerdo al gobierno de turno. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que en cuanto a la educación. Bueno, en cuanto a la educación, como habíamos dicho desde la revolución del 53, del 43, donde triunfa la educación católica, la enseñanza católica en las escuelas, y el proyecto tradicionalista continúa con esas mismas bases ideológicas. O sea que triunfa el nacionalismo católico. Ya habíamos dicho que el nacionalismo católico era un núcleo duro que se enfrentaba al positivismo liberal y laicista. Bien, ¿qué es por qué se utiliza? Pero en sí es como que se utilizó la religión para que, como un aparato para lograr la unidad nacional, o sea, un mismo credo. Entonces era como una base para lograr la unificación, o sea que digamos que se utilizó desde el punto de vista político. Bueno, después Perón lo que trajo también fue un proceso de modernización. Entonces
Perón también lo que trajo es un proceso de modernización del sistema educativo. Bueno, porque proponía la capacitación docente. O sea, dos cosas, de modificación y modernización del sistema educativo. Capacitación docente por un lado y por el otro también instrucción industrial. O sea, escuelas industriales, o sea, había proliferación de escuelas industriales. ¿Por qué? Porque en ese momento eran muy necesarias, porque había, de acuerdo a la política más bien del estado de bienestar y también la industria de sustitución de importaciones y el desarrollismo, entonces eso trajo como consecuencia que había muchas fábricas en nuestro país, sobre todo en los cinturones industriales, y que era necesaria mucha mano de obra obrera, muchos obreros, había una gran demanda de obreros. Bueno, después otra de las cuestiones que hace Perón es la reubicación de alumnos que viven en zonas marginales, o sea, ¿para qué? Para que tengan acceso a la educación. Después también, ¿qué pasa? Otra de las cosas, bueno, la educación como eje del proceso la educación como eje del proceso de nacionalización. Bueno, después decimos que se incrementa, otra de las cuestiones es que Perón funda muchas escuelas y sobre todo en los 3 niveles, y se produce un acceso masivo, o sea, del pueblo, digamos del pueblo, a la universidad, que le dicen cabecitas negras, o sea, los cabecitas negras a la universidad con el horror de los oligarcas, ¿no? Y después también otra de las cuestiones, justamente por este tema de la educación popular, que crece con este tema de la educación popular, es que crece la matrícula de los colegios secundarios. Bueno, tenemos que decir que, bueno, sí crece la matrícula de los colegios secundarios. Sí. Vamos a arrancar entonces con el punto número 2 de la bolilla 5, que habla de disposiciones educativas de la Constitución del 49. Después habla del segundo plan quinquenal. La educación justicialista, la educación técnica, cursos, escuelas fábrica y misiones. Bueno, eso es todo lo que compone este audio. Bien, y entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la reforma educativa, o sea, la reforma del 49 en lo que se refiere a educación. Bueno, establece la educación primaria, gratuita y obligatoria, y para ello hay que tener en cuenta el desarrollo físico e intelectual del alumno. Y esto es, digamos que es una copia de la 1420, porque fíjate que también educación primaria gratuita y también que habla para el desarrollo, y habla para el desarrollo que moral, físico, intelectual, de los niños de 6 a 14 años. Eso es la educación, la ley 1420, y acá en la Constitución, o sea, lo que sucede es lo siguiente, que se lleva una ley a un rango constitucional, porque se declara en la Constitución de que hay que tener en cuenta el desarrollo físico, moral e intelectual de los alumnos. Bueno, después también se establece que la universidad es una universidad de pago. Tiene que tratarse de la secundaria. No, que la secundaria es de pago, salvo que se otorguen becas para alumnos que no puedan hacerle frente a la secundaria. Y esto es lo que había ocurrido porque, o sea, por toda esa política peronista que habíamos dicho antes, que obligaban a los empresarios a pagar becas de estudio, que los trabajadores también tenían acceso a la educación técnica gratuita, o sea, por eso, y que aumentó en la época peronista, aumentó las matrículas de estudios de mucha gente, ¿no? Bueno, después también establecía la capacitación obrera y que se crean a través de, o sea, justamente con rango constitucional, escuelas fábrica. O sea, ahí es lo que habíamos dicho en el primer punto, las escuelas fábricas. Bueno, después tenemos el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, porque el primero fracasa. Bueno, tenemos el segundo plan quinquenal. ¿Y qué es el plan quinquenal? Bueno, el plan quinquenal son políticas de Estado. ¿Cuál era el fin del plan quinquenal? Bueno, justamente combatir el colonialismo económico, que la nación argentina se rija dentro de la nación argentina por leyes argentinas y las decisiones económicas sean argentinas, que no dependamos de otros países, que no haya colonialismo económico. Bueno, en lo educativo, ¿qué es lo que busca? En lo educativo busca formar a un niño pragmático,
con inteligencia práctica, o sea, digamos que Homo Famer para el hacer. Entonces, formar a un niño con inteligencia práctica. También se impone lo que es la alfabetización de adultos, o sea, para aquellos que no pudieron estudiar, que tengan acceso a lo que es la educación. Y entonces, ¿qué es lo que se proponía? Justamente porque toda esa corriente que habíamos desarrollado antes tradicionalista, entonces lo que se propone con esta educación es la promover la cultura nacional, o sea, promover lo nuestro. Entonces, promover la cultura nacional, eso propone el plan quinquenal. Y el plan quinquenal también propone un control de los programas de la educación, porque habían implantado la educación religiosa en la escuela justamente para el proyecto de unidad nacional. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, justamente dentro de lo que es ese proyecto tenía que haber un control de la educación. Tanto de las escuelas nacionales como de los contenidos de la religión y como de las escuelas particulares, todo controlado. Bueno, ¿en qué consistía el plan de estudio? Bueno, primero que dividía la educación en ciclos. Tenemos el preescolar que no es obligatorio, primer ciclo que es obligatorio, son 5 años. Entonces, primer ciclo, obligatorio 5 años. Segundo ciclo, obligatorio 2 años. O sea, en total son 7. Y después tenemos, ya habíamos dicho que la secundaria era de pago. Bueno, después también tenemos a la universidad, que es gratuita, pero había un examen de ingreso y solo los mejores podían ingresar, porque era muy exhaustivo, muy difícil de pasar ese examen. Bueno, después también lo que tenían este plan de estudios, del plan quinquenal, el plan de estudios tenía como base la historia y el idioma nacional. O sea, justamente por esa promoción de la cultura nacional. Entonces teníamos que estudiar la historia argentina y teníamos que estudiar nuestra cultura argentina. Bueno, después también otra de las cuestiones que tenía este plan quinquenal era que el trabajo manual tiene que ir de la mano del trabajo intelectual. Y después también establecía cursos de capacitación laboral. O sea, cursos técnicos de capacitación que eran gratuitos para los trabajadores. Cursos técnicos de capacitación. Ahí estamos, la escuela fábrica. Cursos técnicos de capacitación que eran gratuitos para los trabajadores. Y en este caso, dentro de lo que es el plan quinquenal, se obliga a los empresarios a aportar becas para sus trabajadores. O sea, pagar ellos, digamos que se le obliga a los empresarios que paguen ellos. Eso es todo lo que es política de seguridad social, ¿no? El seguro social del estado de bienestar. Bueno, y después, como habíamos dicho antes, con respecto a la educación secundaria que era de pago, bueno, el bachillerato es de pago, pero existían becas para aquellos alumnos que no pudieran hacerle frente a ese tipo de educación. Bueno, y después tenemos el último punto, el último apartado de este punto, que es la educación técnica, o sea, la educación justicialista, educación técnica, cursos, escuelas, fábricas y misiones. Bueno, dentro de esto de la educación técnica justicialista, digamos que es el fuerte, porque se crean nuevas escuelas técnicas. Después se produce una unificación de las escuelas de artes y oficios que a partir de este momento se llaman escuelas industriales. La educación técnica, bueno, se implementan los cursos de las escuelas fábrica y también hay capacitación técnica en artesanía rural. Capacitación técnica en artesanía rural. Este curso duraba 2 años y había que residir en ese lugar. Y esa residencia era renovable, o sea que podía ser 2 años más. Bueno, la escuela técnica tenía una duración de 7 años. Las escuelas técnicas entonces contaban con una duración de 7 años. Bueno, después en cuanto a las misiones. Las misiones, bueno, era justamente eso, eran lugares donde la gente vivía, por ejemplo, alrededor, digamos, cuando se formaban ciudades fabriles, alrededor de las fábricas, o también ciudades agrarias, ¿no? Alrededor del campo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A eso se le llamaba misiones. Y esas misiones tenían un trabajo taller que dependía de la especialidad de cada misión, o sea, del lugar donde estaba. Si era un trabajo taller para la fábrica,
o un trabajo taller para el campo. Y dentro de lo que es esta educación existían materias especializadas en la actividad, en el taller, pero también existían materias humanísticas que eran de tipo obligatorio. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto de la bolilla 5, que habla de la transformación del sistema nacional, del sistema educativo nacional, y vamos a hablar del Consejo Pedagógico Nacional de 1986-88, sus principales conclusiones, y vamos a hablar de la Ley Federal de Educación número 24195 del año 1993. Bien. Entonces vamos a empezar primero por el Congreso Pedagógico Nacional de 1986-88. Bueno, ¿para qué se convocó? Bueno, se celebró en el Base Río Tercero. ¿Y para qué se convocó? Se convocó para debatir, para discutir sobre las problemáticas educativas nacionales, o sea, de lo que estaba ocurriendo. ¿Durante qué gobierno? Se realizó durante el gobierno de Alfonsín. Lo que se destaca de este congreso es que tuvo un amplio margen de participación de todos los niveles de enseñanza y de todos los interesados en la enseñanza, así como los padres. O sea, tuvo mucho quórum, fue mucha gente. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, las conclusiones, algunas conclusiones? Bueno, primero, consolidar la democracia. Alfonsín, la democracia se come, se vive, se sueña. Bueno, consolidar la democracia. Después, esto es importante, libre acceso a los bienes culturales, o sea, acceder a los bienes culturales libremente, o sea, es a la educación. Bueno, después, esto es todo lo que es la corriente latinoamericana, ¿no? Porque es fundar un sistema educativo basado en las raíces, en nuestras raíces culturales, o sea, volver al tradicionalismo, basarse no tanto en el extranjero, sino en nuestras propias raíces culturales. ¿Para qué? Para poder generar una identidad de tipo nacional. Entonces, basarse en nuestras raíces culturales para que haya una identidad nacional. Entonces, esto tiene que ver con todas las doctrinas latinoamericanas porque es conocer desde acá en base a la tradición, en base a nuestras propias raíces. Entonces, con esto de la identidad nacional, una vez que conozcamos lo que es lo nuestro, integrar al sujeto, al hombre, a la región, pero justamente sin perder ese ser nacional, que es esa identidad nacional, o sea, saber que soy argentino, pero estoy integrado en el Cono Sur. Entonces, eso es importante. Bueno, después tenemos también que establece consolidar la democracia, pero que con raíces culturales para la identidad nacional. Después establece una enseñanza obligatoria a partir de los 5 años. Bueno, otra de las cosas que se propone el Congreso Pedagógico es que las políticas educativas, o sea, el proyecto, las políticas educativas sean sostenibles en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. Bueno, entonces, libre acceso a los bienes culturales e igualdad de oportunidades. Esto es importante. Esto después es como que esto se repite en las leyes, ¿no? Libre acceso a los bienes culturales. Igualdad y equidad educativa, y después también currículum abierto, flexible, interdisciplinario. Eso es lo que tiene que ver con el currículum integrado, porque es interdisciplinario. Y este currículum, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser adecuado al contexto, o sea, adecuado a la región a donde se va a aplicar, pero siempre y cuando se respeten los NAP, o sea, siempre y cuando se respete la unidad del sistema educativo nacional. Entonces, acá lo que tenemos que decir es igualdad y equidad educativa, igualdad de oportunidades y equidad educativa, libre acceso a los bienes culturales y también como de calidad. Después igualdad, o sea, lo que hemos dicho, igualdad de oportunidades, que sea un proyecto sostenible en el tiempo, que sea un currículum flexible, abierto, indisciplinario, que se adapte a las necesidades locales, pero siempre y cuando se respete la unidad del sistema educativo nacional. Este currículum se tiene que basar, o sea, para poder hacer una integración de lo que estamos diciendo, ese currículum se tiene que basar en qué? En nuestras raíces culturales. Lo que hay que transmitir es esa raíz cultural. ¿Para qué? Para poder generar una identidad nacional. O sea, pero que tenemos que enseñar desde acá, desde lo nuestro, desde nuestra región.
Entonces, hacer que una vez que enseñemos a la persona a generar lo que es esa identidad nacional por la unificación del sistema, que continuamos con una unificación del sistema, tenemos que lograr que ese hombre se integre a la región, pero siempre y cuando no pierda su ser nacional. Bien, participaron muchos, etcétera. Bueno, ahora viene lo que es la Ley Federal de Educación. Bueno, la Ley Federal de Educación tiene una base totalmente neoliberal. Libre mercado, libre competencia, libre comercio. Y después teníamos descentralización económica y administrativa, centralización política, poder fuerte y autoritario. Esos serían los puntos fundamentales de la Ley Federal de Educación. Se dictó durante el gobierno de Menem, siguió la doctrina de la Escuela de Chicago. Bueno, ¿cómo son las políticas educativas? Bueno, son políticas educativas orientadas hacia la empresa. La utilización de la educación como vehículo de desarrollo económico, de crecimiento económico. Esta ley se basó en las recetas del FMI, que a su vez vienen de una ley que se aplicó en España y que no dio resultado. Bueno, justamente siguiendo la política de la descentralización, de la descentralización económica, después está la ley de transferencia, donde se transfieren todas las escuelas nacionales que quedaron a las provincias. Entonces, ¿qué queda? Queda un Ministerio de Educación vacío de escuelas, porque ya no tiene más escuelas, porque todo pasa a la provincia, salvo las universidades. Esa es la descentralización económica. Bueno, después, ¿cómo se concibe el Estado? Bueno, el Estado se concibe como un moderador, Estado como moderador de contenidos y como evaluador de resultados. Entonces ahí tenemos lo que se cumple la centralización política, porque si bien el Estado se saca de encima las escuelas porque causan costos, toma todo el poder y es el que determina los lineamientos generales, o sea, la política educativa, y también el que determina los contenidos que se van a enseñar a las escuelas. Y en este caso, por eso es como que... Por eso decimos que fue un gobierno, fue una ley autoritaria, porque había un control absoluto de los contenidos desde la política centralizadora, ¿no? Después también decimos que, bueno, esto está un poco de más, que hubo promesas, en lo que se refiere a promesas de inversiones, ¿no? Bueno, después esta ley toma como base al Congreso Pedagógico 86-88, pero más que nada toma como base a las recetas del FMI. La obligatoriedad se extiende a 10 años. La educación obligatoria se extiende a 10 años. Y existen 4 niveles de educación. Tenemos el nivel primario, tenemos la EGB, que educación global básica y global, no sé, pero es la EGB. Después tenemos la secundaria. No. Tenemos la inicial, EGB, polimodal y superior. Esos son los niveles. Inicial, EGB, que vendría a ser como la preparatoria, polimodal, que vendría a ser como la orientada, y ciclo superior. Después también lo que establece es una capacitación docente continua. Y ahora lo que vienen para poder explicar esta ley son las críticas. La primera crítica es que baja totalmente la calidad educativa. Otra es que se busca formar alumnos sumisos y flexibles a los cambios del mercado laboral, a las necesidades del mercado. Después también lo que produce es un sistema educativo difuso, fragmentado. ¿Por qué? Porque antes, las escuelas pertenecían a la nación y había una centralización. Ahora, al producirse una descentralización económica, lo que se hace es que se traslada la burocracia que estaba en Buenos Aires, se traslada a cada una de las provincias y es muy difícil la comunicación, por eso se vuelve muy difuso. Bueno, después también otra de las críticas que se establecen es que se empiezan a establecer lo que son jerarquías de colegios, donde hay una exaltación de lo que es el colegio privado como lo mejor y que el colegio público es lo peor. O sea, todo lo contrario a lo que pasó con Perón. Bueno, después también otra de las cuestiones es que se produce una destrucción de la identidad nacional. O sea, si bien se pedía la identidad nacional en el Congreso, se produce una destrucción. ¿Por qué?
porque ya los contenidos no son tan basados en la tradición, sino que más bien basados en la empresa. Educación netamente utilitarista, donde es justamente eso, la educación y la escuela pierde su sentido como ocio contemplativo, porque solamente es un hacer, solamente es un educar para el trabajo y no hacia el interior de una persona, no hacia mirar hacia el interior de una persona. ¿Por qué se destruye esta identidad nacional? Bueno, justamente porque se vuelve al colonialismo económico, a depender del FMI. Ahora vamos a ir a la Ley de Educación Nacional número 26.206, que corresponde al cuarto punto del programa, que es que se llama la segunda generación de legislación educativa, Ley 26.206, o sea que es la última de todas las leyes, que es la que pide, que es 26.206 del año 2006. Bien, entonces, ¿qué hace esta ley? Bueno, la ley, o sea, lo fundamental acá es que la ley regula el derecho constitucional establecido en el artículo 14 de enseñar y aprender. ¿De qué tipo de sistema educativo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un sistema educativo de tipo descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque hay un Ministerio de Educación por cada provincia y hay un Ministerio de Educación Nacional. Bueno, ¿qué es lo que hace esta ley? Bueno, garantiza el acceso a una cultura de calidad y también garantiza el respeto de las particularidades sociales, particularidades locales. ¿Por qué? Porque considera que la educación, es un bien público. ¿Qué quiere decir? Entonces, como es un bien público, este bien público tiene que ser garantizada por el Estado. ¿Sí? Por eso, por eso está diciendo que el Estado es el encargado de garantizar la educación. ¿Y qué tipo de educación tiene que garantizar el Estado? Una educación integral, o sea, cuerpo y alma. Una educación de calidad, una educación que respete la diversidad. Entonces, una educación integral, una educación para todos, porque es considerada la educación un bien público. Una educación permanente, o sea, es capacitación continua. Y como es integral, también tiene que ser una educación que forme en valores, que respete la diversidad y también con acceso a información de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Con acceso a información de calidad, que tiene que tener libre acceso a todos los contenidos académicos, a todos los contenidos escolares, a todos los contenidos establecidos en el sistema educativo. Bueno, con respecto a lo que es la financiación, cuando dice acceso a la cultura de calidad, está diciendo también que tenemos que tener acceso a la información de todos los contenidos escolares. Bueno, ¿cómo se financia el sistema educativo? Porque también lo establece con el 6% del PBI. Y otra de las cuestiones, que queda prohibido mercantilizar la educación. Bueno, ¿qué tipo de alumnos se busca formar? El mismo tipo de alumnos que la Ley Federal de Educación. Se busca formar alumnos flexibles que se adapten a las necesidades del mercado laboral. Bueno, entonces eso para el mercado laboral, pero también lo que establece es darle las herramientas necesarias para que se puedan desempeñar en la educación universitaria, porque nos estamos refiriendo al nivel secundario. Y también otra de las cuestiones que buscan es formar a ciudadanos responsables, o sea, ciudadanía, participativa y responsable. Bueno, ahora vamos a los puntos importantes de esta ley. Primero, que aumenta la obligatoriedad. Ya la Ley Federal de Educación había aumentado la obligatoriedad a 10 años. Ahora la aumenta a 12 años. Establece que la educación secundaria sea obligatoria y gratuita. Eso es muy importante, obligatoria y gratuita. Bueno, después también establece nuevos niveles de educación, o sea, como que distribuye los niveles de educación de una manera diferente. ¿Qué son? Tenemos el primario, 6 años, secundario, 6 años. Y el secundario se puede extender un año más si se trata de educación artística o de educación técnico-profesional. Bien. Y también otra de las novedades de la ley, que introducen los TIC a las prácticas educativas. Bueno, ahora vamos a desarrollar la legislación, las escuelas generativas. Bueno, la ley de escuelas generativas, que es parte de la legislación provincial.
Bueno, sí, es parte de la legislación provincial, pero es la ley de las escuelas generativas. Bien. O sea, es representante, bueno, de la legislación provincial. Bueno, entonces tenemos las escuelas generativas. ¿A qué están orientadas? Las escuelas generativas están orientadas a los niños del siglo XXI. Bueno, ¿y qué implican? Implican una libertad absoluta de los alumnos. O sea, digamos que el principio rector de las escuelas generativas es la libertad absoluta de los alumnos. Se trata de un modelo pedagógico innovador y los aprendizajes que se van desarrollando son en torno a las motivaciones, a los intereses, o sea, aprendizaje de acuerdo al interés de los alumnos. Bueno, se trata de una escuela motivadora y emocional, o sea, se busca la motivación del alumno. También se dice, es importante porque todo es un sistema nacional y dependen de los NAP, que se cumplen los NAP, pero digamos que lo que es la pedagogía, con una pedagogía diferente, una didáctica, con métodos didácticos diferentes a los métodos tradicionales. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de las escuelas generativas? Que los niños sean felices. Bueno, y ahora vamos sumando, que no haya desigualdad, que no haya discriminación. Entonces, por eso, para que no haya desigualdad ni discriminación, no se colocan amonestaciones, no se toma asistencia y no se ponen notas. Eso es muy importante, o sea, no hay exámenes, digamos que no hay exámenes como en el sentido tradicional del examen, o sea, y tampoco va a haber notas. No se controla, esto es muy importante, por eso es la absoluta libertad de los alumnos, no se controla la asistencia. Entonces los alumnos van a la escuela cuando quieren y cuando se sienten motivados, así como si bien tiene un horario que es de 8 a 12, el alumno puede ir cuando quiere y se puede retirar cuando quiere. O sea, porque justamente estamos hablando de ese principio rector que es la libertad absoluta. Bien, no existe timbre, porque el timbre se relaciona con la fábrica, con la disciplina, con el orden, con el normalismo, con la disciplina del cuerpo, así que no hay timbre. Después también dice que los tiempos de clase son flexibles. Eso también es bastante interesante, que el tiempo de clase es flexible. Con respecto a lo que son los exámenes, es cierto que existe lo que es una evaluación en el proceso. O sea que el docente sabe qué alumno trabaja y qué alumno no trabaja. Los alumnos, además de no tener notas, tampoco tienen libretas, pero lo que sí existe es una plataforma digital donde se comunican informes trimestrales e informes anuales. En el informe anual es una comunicación constante con los padres donde se les indica en qué materias hay que desarrollar potencialidades, ¿no? Para poder ayudar al desarrollo integral del niño. Bueno, después, otra de las cosas que tiene que ver acá con la evaluación en el proceso, que no interesa la nota, lo que interesa es el aprendizaje el aprendizaje en sí mismo, o sea, que haya aprendido efectivamente el contenido. Bien, después, ¿qué tenemos que decir? Que bueno, que utiliza como herramienta fundamental de la enseñanza y aprendizaje la tecnología. O sea, la tecnología es la herramienta fundamental del aprendizaje, o sea que esta escuela es tecnológica. Bueno, después, ¿cómo se agrupan los alumnos? Bueno, son agrupaciones de 20 alumnos con un coordinador. Este coordinador es un guía de los alumnos, es un guía. Por lo tanto, no da clase, porque digamos que los aprendizajes son protagonizados por los niños, o sea, los niños del siglo XXI, como habíamos dicho. Después, ¿cómo es la contratación de docentes? Bueno, el ingreso de los docentes se decide en la entrevista. Y en la entrevista, bueno, se verifica el compromiso de ese docente con el proyecto. Y también se les informa en qué consiste, o sea, se les informa en qué consiste, que es un trabajo en equipo, equipos interdisciplinarios coordinados, con comunidad de intereses y que se trabaja por proyectos. O sea, hay un compromiso con el proyecto de las escuelas generativas y también con el trabajo por proyectos y coordinado, un trabajo disciplinario coordinado.
Y lo que establecen estas escuelas generativas es que el perfil ideal de docente es el que para estas escuelas es el que no ha estado ingresado, que no haya trabajado en el sistema tradicional, porque si no, digamos que lo que buscan es partir de cero. Sí. Bueno, ahora vamos a desarrollar el último tema del programa, que es las escuelas autogestionadas, que tienen un antecedente en la Ley Federal de Educación. ¿Por qué tienen ese antecedente? Bueno, tienen un antecedente porque la Ley Federal de Educación justamente establecía la descentralización económica y que las escuelas se procuraran sus propios recursos, o sea, lo que proponía. Y bueno, luego termina siendo reglamentada por la Ley 26.206 y como es una escuela de gestión social y cooperativa, entonces ese es lo que lo hace hacia la especificidad. O sea, esta es una escuela, la autogestionada, que tiene especificidad. ¿Por qué? Porque es una escuela de gestión social y cooperativa. Bueno, ¿qué implica? Implica una participación democrática en la gestión escolar. Es importante la palabra democrática. La participación, ¿cómo es? Una participación simétrica. ¿Por qué? Porque cada voto tiene el mismo valor. Y dentro de lo que es el órgano directivo, puede ser, o sea, obviamente que cada uno cumple su función dentro de la escuela. Si sos director, si sos docente, pero los órganos deliberativos, se puede nombrar presidente, por ejemplo, a un docente. Entonces, por eso digamos que se quiebra con el orden jerárquico tradicional. Bueno, se trata de asociaciones civiles. O sea, porque son escuelas, ¿cómo se definen? Como escuelas de gestión social. Pero son asociaciones civiles porque están integradas tanto por docentes como por padres. Entonces hay un vínculo muchísimo más estrecho de la escuela con los padres, con la comunidad, con las familias. Bueno, después decimos que con respecto al conocimiento en sí, cada docente debe reflexionar sobre sus prácticas, que esto es uno de los ideales de Freire. Bueno, y después también decimos lo siguiente, que tiene que reflexionar sobre el qué y sobre el cómo va a dar esas clases. ¿Por qué eso? Sobre el qué y sobre el cómo. Porque el docente tiene la gestión de su clase. Por eso dice que es una gestión social y cooperativa. El docente tiene que gestionar su clase, entonces tiene que reflexionar sobre el qué y sobre el cómo. Después, por otro lado, como se propone que sea una democracia horizontal, no vertical, entonces, ¿qué pasa? Hay que darle participación, hay que darle cabida a los alumnos. Entonces, ¿cómo se le da cabida? ¿Cómo se le da participación? Bueno, se les presenta el tema y se los participa de que, bueno, hoy vamos a dar las cruzadas. Y se los participa a los alumnos de cómo dar ese tema. Ellos participan y deciden cómo, o sea, de cómo se presentan alternativas, entonces se decide cómo se va a enseñar ese contenido, cómo se va a trabajar ese contenido. Bueno, entonces estas prácticas son motivadoras y son participativas. Bueno, ¿cómo son las reglas del juego? Bueno, es una democracia horizontal. O sea, las reglas del juego son democráticas y horizontales dentro de lo que es la escuela. Por eso se sale del orden jerárquico y de esas responsabilidades segmentadas. O sea, ¿por qué? Porque es para todos. Porque los objetivos, o sea, porque esto es como decimos, como es una asociación civil que tiene la lógica de las cooperativas de trabajo, entonces como es para todos, como los objetivos son para todos, entonces participamos todos, el voto tiene el mismo valor para todos. Entonces, ¿qué pasa? Se piensa de una manera colectiva, porque estamos dentro de lo que es una democracia horizontal. Después también otra de las cosas que se hacen es que se designan cuerpos de deliberación. Se designan cuerpos de delegados. Estos cuerpos de delegados son mixtos, están compuestos por alumnos y por docentes. O sea, por el docente, por ejemplo, primario, de primer grado, un docente de primer grado y alumnos que representan ese grupo de primer grado, y tienen reuniones periódicas cada 15 días para poder plantear las necesidades de ese grupo. Entonces esas necesidades luego se elevan por escrito a la comisión que las trata. Entonces todos
van a ser escuchados justamente porque se les está dando participación en los espacios se abren espacios de discusión para los niños. Bueno, después una de las cosas también, como había dicho antes, se va más allá de las funciones de cada uno. Y otra de las cosas es que cada docente está obligado a formar parte de una comisión de trabajo. Y obviamente que trabajar. Y una vez y tiene que informar de los resultados de su comisión al resto de las comisiones, donde la más importante es la comisión pedagógica, porque es la que establece los lineamientos a seguir.